Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, la fiesta que hoy celebramos del bautismo del Señor marca el fin del tiempo litúrgico de la Navidad e inicia lo que actualmente llamamos el tiempo ordinario de la Iglesia, que antes no exactamente no coincidía, pero llamábamos tiempo después de Pentecostés. Y hoy también es un día grande para Nicaragua, porque el Santo Papa ha querido designar al señor arzobispo de Managua como cardenal, como príncipe de la Iglesia, de tal forma que en este momento en Nicaragua, por primera vez en toda la historia, tenemos dos cardenales. Su Eminencia Reverendísima, el señor cardenal Miguel Obando Bravo, primer nicaragüense elevado a la dignidad de cardenal, el primer cardenal de Nicaragua, y su Eminencia Reverendísima, el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua. Cardenal Obando, arzobispo emérito de Managua, cardenal en funciones, y el cardenal Brenes Solórzano, arzobispo en funciones y cardenal también. Durante la misa le vamos a dar gracias al Señor por esa delicadeza del Papa para con Nicaragua, que de alguna forma responde a este amor que nos marca a nosotros entre los tres grandes amores que marcan nuestra nacionalidad. Un amor a Jesucristo, especialmente en la Eucaristía, un amor a la Santísima Virgen María y un amor y una fidelidad al Papa. Pues bien, la fiesta de hoy, decíamos, marca la frontera entre el tiempo litúrgico de la Navidad, aunque nosotros no vamos a levantar el nacimiento sino hasta que pase la fiesta de la purificación, es decir, 40 días después del nacimiento. Seguimos una antigua tradición y parece que el actual Papa ha solicitado también que mantengan el nacimiento hasta después del 2 de febrero. No me consta, me lo han contado. Una antigua tradición de la Iglesia, y es bueno tener especialmente en los hogares, especialísimamente este año dedicado a la familia, el nacimiento, cuando por primera vez puede el género humano contemplar visiblemente a Dios. En la primera lectura hemos escuchado, tomada del libro del profeta Isaías, el capítulo 42, versos del 1 al 4 y del 6 al 7, lo que pide el Señor: ver a su siervo al quien Él mantiene, a su elegido en quien tiene todas sus complacencias. En Él, nos sigue diciendo Isaías, ha puesto el Espíritu de Dios para que haga brillar la justicia sobre las naciones, y en consecuencia, lo más propio del cristiano: no gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que aún humea, y promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Parte de la misión que aún nos corresponde a nosotros como Iglesia, es decir, como presencia de Dios al servicio de los hombres, es pedir la justicia, iluminar los caminos para llegar a la auténtica justicia que aún hace falta sobre la faz de la tierra
qué no decirlo? Que aún hace falta incluso al interior de las propias familias. Se habla mucho de justicia, pero normalmente se habla como un arma de ataque hacia otras personas, y me olvido que el injusto soy yo. La justicia que viene contrapuesta a la injusticia, la falta de justicia, refiere a acciones de personas que no actúan según la voluntad de Dios, es decir, personas que no se dejan dirigir por el amor. Y hay que decirlo con todas las palabras, supone un trabajo constante, una conversión constante, un aumentar constantemente incluso nuestra conciencia de qué cosa es justicia. Y no existe justicia si no hay verdad. Y tantas cosas en nuestro mundo, e incluso al interior de las familias, carecen aún de verdad. Hay demasiadas mentiras al interior de la familia. Hay demasiados disimulos, incluso hipocresía, al interior de la familia. Hay demasiadas restricciones que se contrapone totalmente a aquella belleza del capítulo 3 del libro del Génesis, cuando nos dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban, no tenían que ocultarse nada. Y el drama de nuestra existencia es que cuando hombre y mujer deciden formar familia y se entregan totalmente, debería ser el día, totalmente el hombre a la mujer y la mujer al hombre, para formar una sola realidad, incluso hay restricciones en la entrega. Y no muchas veces, no pocas veces, incluso hay mentiras. Vamos a vivir juntos mientras nos llevemos bien. Vamos a vivir juntos mientras nos surja otro inconveniente. Y con esa base no se puede formar una auténtica familia, y el inmenso drama es que si no formamos familias de verdad, no podemos formar sociedades auténticas. La familia, que lo reconocen todos los autores, incluso los precristianos, paganos si quieren, de Aristóteles, la familia es la unidad básica de toda la nación. Y el ser humano requiere vivir en una sociedad, y la sociedad básica es la familia. Cuando hay restricciones, cuando hay mentiras, cuando una parte quiere mandar sobre la otra, cuando no hay amor, cuando no hay verdad, cuando no hay entrega absoluta, total, sin ninguna restricción, se falsea de alguna forma la base de esta sociedad básica, y por lo tanto se afecta a la sociedad de sociedades que están haciendo. Por lo tanto, cuando hablamos de transformaciones, cuando hablamos de cambios, cuando hablamos, si quieren, de revoluciones, tenemos que pensar en primer lugar en la familia. ¿Qué hace? ¿Cuál es la motivación para que un hombre y una mujer se entreguen para formar esta sociedad? Por desgracia, en algunas sociedades mercantiles, civiles, la intencionalidad no es la de asociarse, la finalidad no es que exista equidad, la finalidad no es una auténtica solidaridad hacerse uno, sino
tantas veces el irse con el aceite de una parte sobre las otras, y así falseamos, minamos la base misma de cualquier sociedad. Y cuando este falseamiento se pasa de la familia, de las asociaciones civiles mercantiles, a las asociaciones políticas, entonces producimos un caos. La finalidad de un partido político no es hacerle trampa al otro partido. Lo repito, no puede ser la finalidad de un partido político hacerle trampa al otro partido político. No puede ser la finalidad de un partido político, que al fin y al cabo es una asociación, el decir mentiras sobre él y peor sobre los otros partidos. Y si hacemos esto, falseamos la base de una auténtica sociedad. Y si constituimos esto, si corrompemos estas realidades, no podemos tener sino frutos de corrupción. Y si hablamos que hay que trabajar con fuerza y con verdad en la sociedad básica que es la familia, tendríamos que recordar que las familias, antes de formarse, son individuos. Y si la conciencia de los individuos que van a formar la familia no está bien formada, peor aún, si está prostituida, si está corrupta, difícilmente, imposiblemente, si no hay una conversión, no van a poder formar familia. ¿Para qué es la familia? ¿Para qué cosa es esta unidad básica? Lo sabemos, pero algunas veces, al verbalizarlo, al conceptualizarlo, nos dejamos llevar por las ideologías y por filosofía y por intereses inconfesables. Pues esta unidad básica es cuando un solo hombre se entrega a una sola mujer, con entregas totales, para formar una realidad distinta a ellos dos, y esta realidad distinta es lo que se llama pareja. Y como se quieren hacer las cosas bien, no solo se asegura esta unión, esta sociedad bien asegurada, cumpliendo las leyes de la nación, sino que incluso se le pide la bendición al Señor para que eleve los sentimientos, los planes al orden de lo sobrenatural y perfeccionen el amor. Y podríamos volver a repetir la fórmula del matrimonio. Cuando nos vaya bien y cuando nos vaya mal, cuando estemos sanos y cuando estemos enfermos, cuando tengamos prosperidad y cuando tengamos carencia, todos los días de mi vida. Cuando esto falla en la familia y lo aplicamos, por ejemplo, a los partidos políticos cuando se ocupan un cargo, tenemos los tránsfugas y tenemos los traidores del partido. Traiciones que algunas veces son, ¿por qué no decirlo?, por unos centavos más. Y convierte la realidad en algo peor, porque es la prostitución, el venderse por unos centavos, por una posición. Y la base la tiene precisamente en la familia y en el concepto que se tenga de matrimonio. Parece que yo me uno por la ley del monte, dejate de cuentos que no vivís en el monte. Dejate de cuentos. Y cuando un grupo humano, viendo que no podía vivir aislado, no podía vivir en el monte, hizo el pacto social
social, y no estoy citando precisamente la Biblia, estoy citando los tratadistas de sociología, ceden parte de los derechos que podrían tener para adquirir otra parte de los demás, y así no se disminuye, sino que crece, formando una realidad nueva que es la sociedad. Cuando esto, digo, se desvirtúa, se prostituye, no puede producir buenos frutos. Pero en el fondo, el problema está en la familia y el problema está en los individuos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En primer lugar, alimentarnos bien. Y cuando tantas veces me dicen que me fije si el producto que voy a comprar no está vencido, si tiene bien puesto el sello de garantía, que si no está perforado, que si la lata no está soplada, ¿qué? Por amor de Dios, cuando voy a alimentar mi conciencia, ¿cómo no asegurarme que el producto con que lo alimento esté en buen estado y no me produzca una indigestión que me puede llevar a la muerte de la propia conciencia? Para salvarnos de todos estos problemas, también Dios, en la plenitud de los tiempos, nos envió a su Hijo único, nacido bajo la ley, nacido de una mujer, para una solidaridad impensada, porque se hace igual en todos nosotros, en todo excepto del pecado. Y después de los 9 meses de formar su humanidad en el vientre purísimo de la Virgen María, se da a conocer en el nacimiento, y no solo a los habitantes de Israel por los ángeles, sino que por la estrella se da a conocer a todas las naciones de Epifanía. Y un momento como hoy, cuando acude a recibir un rito de conversión, que él no estaba obligado porque no tenía pecado y no tenía de qué convertirse. En ese diálogo bellísimo con el cual el Bautista, Juan le dice: yo tendría que ser bautizado por vos, pero venga yo que te bautice, no soy digno de hacerlo. Y el Señor le dice: cumplamos todo lo que desea Dios. Cuando tantas veces nosotros nos brota espontáneamente las causales de los privilegios que pensamos tener o que invocamos frente a los demás, Jesús se solidariza de tal forma que, aunque no está obligado, no lo necesita, nos da incluso el ejemplo mismo de una auténtica solidaridad. Hoy en el bautismo. Y produce como efecto bellísimo que Él, siendo Dios y hombre a la vez, cuando entra al agua para ser bautizado, le confiere al agua la posibilidad efectiva de poder transformar y limpiar los males del mundo. Con este divino contagio de las aguas simbolizadas en la del río Jordán. Nos dice el relato que en ese momento se abre el cielo, y no podía ser menos, porque Jesús es la presencia del cielo en medio de nosotros. Pero hay que expresarlo incluso con todas las palabras, y se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo, el predilecto. En las versiones, escúchenlo, que es lo que tenemos como salmo, como verso antes del Evangelio. Y el gran drama de la humanidad, e incluso de nosotros, que nos preciamos de ser cristianos, seguidores del Señor, que incluso nos consideramos
practicantes es que no lo escuchamos. No lo escuchamos. No lo escuchamos cuando vamos a formar familia. Y se me ocurre que yo puedo comenzar a hablar con cualquier persona, incluso hacer un noviazgo formal, sin escuchar lo que tiene que decirme Jesucristo como revelación de Dios. Y se me ocurre que yo tengo que vivir mi carencia o mi noviazgo a como se me ocurre. Y si acaso oigo algo, oigo la voz del mundo, de este mundo que aún está bajo el dominio de Satanás, del diablo, y no escucho al Señor. Y cuando voy a comenzar a vivir junto, no escucho lo que me dice el Señor. Ay, Padre, pero es que Dios no me ha hablado. Es que Dios no ha puesto con su dedo en el cielo el manes es el Padre que nos dice el Antiguo Testamento. Y volvemos entonces a volver a tener más errores sobre nosotros. ¿Y qué es la voz de la iglesia si no es la voz de Dios? ¿Qué es la iglesia sino la presencia de Dios al servicio de las personas? ¿Qué es la enseñanza de la iglesia sino el decirme con todas las palabras lo que Dios desea de mí? ¿Qué es o qué debería de ser una homilía? Sino llamar a mi conciencia para recordarme lo que ya sé y que no le he querido hacer caso de qué es lo que quiere Dios para mí en una coyuntura determinada concreta. Nadie te va a quitar la libertad, pero nadie te va a quitar el trabajo necesario del pueblo para descubrir con la luz del Señor que la tenés que solicitar. ¿Qué es lo que quiere Dios exactamente para vos? Y reitero, desde que comienzo a hablar, desde que hago el noviazgo, cuando decido formar familia, cuando de alguna forma, o la aceptada o la desacertada, formo pareja, no es cierto que pervertimos incluso los fines del matrimonio. Cuando comienzo a planificar cuántos hijos voy a tener, sin preguntarle al Señor cuántos querés que tenga. Y no es cierto que le ponemos barreras a la acción del Señor cuando usamos una serie de artificios para que mi relación sea infecunda. ¿Sabe qué está diciendo? Todos los métodos anticonceptivos. Si no hacen daño a algunos físicos, ciertamente emocionales, pero son barreras que le pongo al Señor para que no pueda actuar en mí, para que mi acción sea infecunda y mi amor no tenga fruto. Y en vez de abrirme a un tercero para entregarme totalmente, me cierro en el egoísmo de los individuos y vuelvo a prostituir y a corromper lo que es una pareja. Padre, que esté exagerando, de verdad, y cuando veo parejas que fracasan, es que ya me aburrí, es que tengo derecho a mi felicidad, es que por razones económicas, es que, ¿y qué hiciste cuando comenzaste a formar pareja? ¿Qué pensaste? Cuando
esa campaña mediática, ¿no? Algunos pensaban que el actual Papa iba a permitir a los divorciados vueltos a casar que pudieran comulgar y reintegrarse a la Iglesia sin las exigencias propias de Jesucristo. Precisamente la pregunta que se le hacen cuando el Papa regresa de la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil hacia Roma, y hace la pregunta en el avión, y el Papa dice que lo que hay que estudiar son algunos de los matrimonios que existen, porque muchos no se han puesto las condiciones necesarias para que exista cercanía. Hemos dicho algunas ahorita, y ahí habría que estudiarlo. Y cuando uno piensa, pero si es que a mí me casó el obispo tal, a mí, que hayas casado el Papa, si te impermeabilizaste a la acción del Espíritu Santo, a la acción de Dios, no es sacramento. Escúchenlo. Y viene el momento de escoger profesión, carrera, que está en las universidades en examen de admisión, y quién le pregunta al Señor, ¿qué querés de mi persona? ¿En qué tengo que especializarme? Y cuando hay que buscar trabajo, ¿quién le pregunta al Señor? Y después nos quejamos que Dios nos tiene abandonados. En la práctica, nosotros, aun conociendo la verdad, traicionamos constantemente al Señor, le damos la espalda, no queremos su proyecto existencial y volvemos a decir, como el Viernes Santo, a ese no lo queremos, preferimos a Barrabás. Padre, ¿qué está diciendo? Sí, es la verdad. Es la verdad. Padre, entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar. Y uno cambia cuando le comienza a decir honestamente al Señor, sí, vos sos Dios, yo soy criatura, aquí está la criatura del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el bellísimo Evangelio de hoy, tomado de Mateo, es Jesús quien ve el cielo abierto y es Jesús quien escucha la palabra. En los paralelos, en algunos es Juan el Bautista el que escucha la confirmación y en otros es todo el pueblo que está reunido que ve el cielo abierto, que ve bajar al Espíritu Santo en forma de paloma. Por cierto, para aquellos que tienen imaginaciones muy fértiles y se nutren de las imaginaciones de los artistas, de los que representan, la paloma que baja Jesús, la forma que adopta el Espíritu Santo para bajar sobre Jesús es la representación del pueblo. La paloma representa al pueblo completo. A los que andan super conocedores, super cristianos, y pervierten el conocimiento por pereza incluso intelectual, o porque se lo dijo fulanito de tal, o porque mal escuchó una charla y ya lo sabe. La paloma es la representación del pueblo. Jesús es enviado al pueblo, no para hacerse propaganda, sino para enseñarle al pueblo la forma correcta de hacer las cosas. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, si oyéramos los evangelios, son solo 4. Se le acercaron unos soldados a Jesús a preguntarle nosotros qué tenemos que hacer, y la respuesta de Jesús: conténtense con la paga que recibe y cumpla su misión. Y se acerca, ¿y nosotros qué tenemos que hacer?
Quisiera terminar con la bellísima segunda lectura. La Iglesia ha comenzado su andadura. Ha pasado Pentecostés. Y para los que piensan que Pentecostés fue un acto de magia y pasó no sé qué cosa, que comienza la Iglesia en su andadura a presentarse ciertos problemas que no había pensado y lo reta la realidad. En el caso de esta bellísima segunda lectura, tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 34 al 38, y tiene que ser Pedro, porque sobre esa roca se edifica la iglesia. Tiene que ser Pedro. Expresa: ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, porque hasta ese momento pensaba que era exclusivamente para el pueblo de Israel. Padre, ¿qué está diciendo? Es todo el ministerio de Pablo, todo lo que comprende Pablo como apóstol, que Dios envió a Jesús no solo para salvar al pueblo de Israel, sino a todas las personas, a todas. Siendo malo, estoy recordando aquella anécdota de hace tiempo de un cierto diputado que dicen que fue a Roma y que habló con el Papa, y después regresó y le dijo: también de campesino, y el Papa me pidió que le transmitiera su bendición, así es que arrodíllese porque voy a transmitir la bendición. Pero después dijo: pero solo a los de tal partido, los otros no. De hecho, yo se lo he preguntado porque está vivo todo y dice que no, pero todo el mundo afirma que fue real. Y además es que no. Dios no hace acepción de personas. Nos quiere a todos. Todos somos sus criaturas. Y nos envió a Jesús para que nos salve a todos. Porque todos necesitamos salvación. Y si queremos encontrar una causa para nuestra auténtica solidaridad, tiene que ser en Jesús. Jesús no hace diferencia entre ricos y pobres, entre instruidos e ignorantes, entre partidos políticos, entre blancos y negros. Todos somos hijos de Dios. Y la Iglesia, me repito, que es presencia de Dios al servicio de las personas, tampoco tiene que hacer acepción de personas. Una cosa es reconocer las individualidades y las necesidades específicas de los grupos, y otra cosa es andar haciendo acepción de personas, peor aún con aquellos supercristianos, estoy citando a Pablo, que piensan que ellos ya están convertidos y piensan que ellos son, voy a decir como cuando era chavalito, con perdón, que son la mamacita de la sala y no llegan ni siquiera a la chica. Todos necesitamos conversión, y el Papa necesita conversión, y los obispos necesitan conversión, y los feligreses necesitan conversión, y un servidor como presbítero una conversión constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que reproduzca perfectamente en mi persona la imagen de Jesucristo. Hasta que sea encontrado ante el Padre totalmente distinto, es decir, santo, y reprochable ante Él por el amor. Alegría para mi grado, tenemos los cardenales. Saber que expresión especialísima de un cariño particular del Papa para nosotros, porque queridos hijos, amor con amor se paga.
Amor con amor se paga. Y cuando tenemos estas expresiones de cariño y afecto, nos obliga también a nosotros, no para competir, sino a responder a esta distinción que nos hace el Papa en nombre de Jesucristo, y no puede ser más sino reafirmar nuestros tres inmensos amores. Amor a Dios, expresado en Jesucristo Eucaristía. Amor a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Y amor al Papa, que hace las veces de Jesucristo en la tierra, comenzando la conversión y la enseñanza en la propia familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.